Es un enorme gusto estar de nuevo con usted aquí en TV UNAM para nuestros diálogos por la democracia. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos visita el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para compartir con nosotros su visión del proyecto educativo de la Cuarta Transformación. La disputa por la educación ha estado en el centro de los grandes debates nacionales a lo largo de nuestra historia. Durante el Congreso Constituyente de 1916 y 17, por ejemplo, las reformas al artículo 3 constitucional fueron algunas de las más importantes. Ahí se estableció el derecho a la educación pública, laica y gratuita, del cual hoy gozamos todas y todos los mexicanos. Después, en 1921, se creó la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos como su primer titular. Los revolucionarios mexicanos tomaron muy en serio el tema de la educación, ya que la concebían como la vía para generar una nueva generación de mexicanos modernos, críticos y solidarios que podrían sacar adelante al país. Narciso Bassols, secretario de Educación Pública entre 1931 y 34, fue aún más lejos. Impulsó con gran energía los proyectos de las misiones culturales y de las normales rurales, que buscaban convertir a los maestros en auténticos líderes sociales, en intelectuales orgánicos de sus comunidades, en promotores del pensamiento crítico y la acción colectiva. En 1934 incluso se reformó la Constitución para incluir explícitamente el concepto de la educación socialista. La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela se organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Así quedó la Constitución hasta diciembre de 1946, cuando, con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia de la República, se excluyó el concepto de la educación socialista, aunque se mantuvo el compromiso y la obligación del Estado de impartir educación pública, laica y gratuita a toda la población. Ahora, saltando hasta la historia reciente, una manera de entender la reforma educativa del sexenio pasado es que Enrique Peña Nieto buscaba purgar de una vez por todas la herencia de la época postrevolucionaria. El gobierno quiso reemplazar la idea del maestro como líder social y promotor del pensamiento crítico con una visión del maestro como un simple empleado del Estado, responsable de transmitir contenidos educativos específicos a las mentes de sus alumnos, con el fin de prepararlos para servir a las grandes empresas y competir en el mercado laboral. Pero fracasó aquella reforma educativa, que en realidad era más bien una reforma laboral, que buscaba despedir a los maestros más revoltosos. Y ahora, con la llegada del nuevo gobierno en 2018, se ha reformado la Constitución para revocar los cambios del sexenio pasado y abrir un espacio para la construcción de una nueva visión de la educación. Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública es la secretaría con el mayor presupuesto en todo el gobierno federal. Sus recursos para 2020, por ejemplo, ascienden a 326,000 millones de pesos. Se invierte un 18% del gasto público en educación, 6% del PIB, y la inversión anual por estudiante en nivel primaria es de unos 50,000 pesos mexicanos. Sin embargo, hace falta gastar mucho más en la educación de nuestros niños y niñas. México se encuentra hoy en el último lugar de la tabla de la OCDE en la materia. En total, hay más de 36 millones de estudiantes en el sistema educativo nacional. 31 millones estudian en escuelas públicas y 5 millones en escuelas privadas. 25 millones estudian educación básica, 5 millones la media superior, 4 millones la educación superior y 2 millones capacitación para el trabajo. Ahora bien, de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, de la OCDE, de 78 países evaluados, nuestro país quedó en el lugar 53 en la evaluación de lectura, en el lugar 61 en matemáticas y 57 en ciencias. México se encuentra por debajo de la media de 500 puntos en las 3 categorías.
Uno de los grandes problemas con el sistema educativo mexicano es la cantidad de alumnos por docente, por ejemplo. Mientras en Argentina hay 10 alumnos por docente, en Chile es 17, en México tenemos un promedio nacional de 25 alumnos por salón. Y en las zonas más marginadas, este número fácilmente rebasa los 30. Hay también grandes rezagos en la infraestructura educativa y el acceso a la tecnología. Por ejemplo, al nivel nacional, 20% de las escuelas primarias carecen de agua potable, 45% de drenaje, 67% de internet y casi 5% de energía eléctrica. Tenemos un gran reto adelante. En unos momentos conversaremos precisamente con el secretario de Educación Pública sobre este importante tema. Pero primero, el libro de la semana con Walter Arellano. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, traemos una reflexión en torno a las desavenencias del sistema educativo en el sureste del país, la cual es plasmada en el libro Los rostros de la desigualdad educativa, sexismo, racismo y discriminación en la educación superior. Autoría de las brillantes investigadoras nacionales Flor Marina Bermúdez y Dulce Carol Ramírez. La obra se centra en 3 tópicos torales. En un primer momento se examina el tema de la desigualdad social a partir de su vigencia y nuevas articulaciones desde un enfoque interseccional. Como segundo punto, se hacen atinadas meditaciones en torno a la despolitización de las desigualdades y los graves problemas de racismo y sexismo en la educación superior. Finalmente, desde un enfoque más pragmático, se pone de relieve las experiencias de discriminación étnico-racial y sexismo en una universidad pública del sur de nuestro país, lo que permitió a las autoras colocar cara a cara la teoría frente a la práctica. Este texto es fruto de un estudio sociológico y antropológico de gran profundidad que expone el racismo, el clasismo y la misoginia como factores inhibidores de la movilidad e igualdad social en el caso de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Los lectores y las lectoras encontrarán también propuestas para la reivindicación del discurso político educativo, así como amplias justificaciones vinculadas a la necesidad de recuperar los estudios sobre racismo, discriminación étnica y violencia de género en México. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los tuiteros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en @dialogosunam y comentar la imagen del libro en nuestro timeline con el hashtag que tú ya conoces, Quiero mi libro. Tiene hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 5 ganadores cortesía de Editorial Itaca. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Esteban Moctezuma Barragán es licenciado en Economía y cuenta con estudios en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como con una maestría en Economía Política por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y un diplomado sobre desarrollo regional en Tokio, Japón. Es doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha sido secretario de Gobernación, secretario de Desarrollo Social, senador, oficial mayor en la Secretaría de Programación y Presupuesto, oficial mayor y subsecretario de Educación Pública. Fue presidente del Compromiso Social por la Calidad y Equidad de la Educación y del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Encabezó la Fundación Azteca. Es autor y coautor de libros como La educación pública frente a las nuevas realidades y Por un gobierno con resultados. Actualmente es el titular de la Secretaría de Educación Pública. Pues aquí estamos con el secretario Esteban Moctezuma. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto, un honor estar aquí. Al contrario, estamos muy a gusto aquí, de manteles largos, de recibir aquí en la UNAM. Mi alma mater. Así es. Estudiaste Derecho y Economía aquí, así ¿verdad? Es. Sí. Pues es la casa de todos y es un honor tenerte aquí, secretario. Mira, cada proyecto de gobierno, cada sexenio y aún más cada transformación en la historia de México ha venido acompañado de una visión de la educación, ha sido un centro de disputa histórica a lo largo de la historia de México. Tuvimos la educación socialista, tuvimos la educación laica a partir de la Revolución, en el sexenio anterior,
pues la educación, la batalla por la educación fue una causa de mucho conflicto, ¿no? Y ahora en este nuevo sexenio, pues parece que hemos superado esa etapa y ya estamos construyendo, ¿no?, algo diferente. ¿Cómo defines tú el proyecto educativo de la Cuarta Transformación? Mira, John, el proyecto educativo de la Cuarta Transformación es clarísimo. Está tan claro que está escrito, ni más ni menos que en el artículo 3º constitucional. Hubo una modificación en donde plasmamos todo lo que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador venía trabajando con nosotros en términos de que es una educación que se sustenta en dos grandes pilares. Una es la equidad en un país como México, que tiene tantas inequidades. Es importantísimo que la educación tenga siempre presente el concepto de equidad. La educación más pobre hoy se le da a los más pobres y eso hay que cambiarlo. Y el otro gran pilar es la excelencia, o sea, la educación tiene que ser una educación que realmente le sirva a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes a aprender a manejar la ciencia, la tecnología, pero de una manera integral. Esto quiere decir que además de estudiar matemáticas muy bien, voy a tener la oportunidad de estudiar arte, en particular música, ¿no? Además de estudiar lectoescritura, debo también de tener educación física, deporte escolar, etcétera, ¿no? Entonces, una educación humanista. Eso es los dos pilares, equidad y excelencia. Y esto, bueno, cuando ves nuestras estadísticas, nuestras evaluaciones, pues la famosa, la PISA, ¿no?, de la OCDE, va a haber otro en 21, a ver si logramos avanzar un poco. El último en 18, antes de este gobierno, reflejaba que México estaba en último lugar de la OCDE, en términos de rendimiento en matemáticas, en ciencias y en lectura, ¿no? ¿Cuáles son los problemas históricos con nuestro sistema educativo? ¿Cómo encontraste la Secretaría y por qué estamos tan mal, pues, en esta materia? Bueno, yo en primer lugar quisiera comentar que hay una forma de ver las cosas. Estamos mal y tenemos que cambiar muchísimas cosas, pero al mismo tiempo nadie te dijo que estábamos mejor que Argentina, que estábamos mejor que Brasil. Claro. Entonces, pues estamos mal, queremos estar mucho mejor, pero digamos que si te comparas con la región, claro, podrías decir toda la región está mal, es cierto, pero también hay que ser un poco equilibrados en cuanto a dónde estamos ubicados. ¿Cómo encontramos la Secretaría? La encontramos administrativamente totalmente abandonada. La prioridad no era atender las necesidades de las maestras y los maestros. Entonces, todos los estados tienen quejas. Cuando yo estoy recorriendo todo el país y te encuentras con que desde hace tantos años no me pagan tal concepto, presenté un examen, salí idóneo y no me dieron la plaza, llevo 20 años trabajando y me siguen pagando por una forma que no es darme la plaza, en fin, cualquier cantidad de problemas, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a resolver muchos de esos problemas administrativos para empezar a que la Secretaría marche de una manera ordenada. Te pongo un ejemplo, tan solo el año pasado basificamos a 175,000 maestras y maestros. Que antes estaban en el limbo. Que estaban en el limbo. Estaban dando clases, estaban pagando, pero en cualquier momento... Sí, llevaban 10 años dando clases, 15 años dando clases y no tenían seguridad en el empleo. Digo, no te caben en el Estadio Azteca todos los que basificamos. Entonces, sí ha sido una tarea muy, muy importante. Por ejemplo, en materia universitaria, o estamos en la UNAM, todo el rezago en títulos, en cédulas profesionales, en acreditaciones, en reboes, todo eso lo hemos estado solucionando. Teníamos 6,500 casos rezagados desde hace años. ¿De qué? ¿De títulos o de reboes? Por ejemplo, de reboes, ¿no? Y ahorita, afortunadamente, ya estamos al día.
¿no? Y te lo digo esto porque es lo que no se ve. Sí, bueno, con respecto a los maestros es muy importante el dato, porque lo que justo caracterizaba la reforma electoral del sexenio anterior, que pues, incluso nuestro rector Graue, y hubo un consenso en general, no lo llamaba reforma educativa, sino reforma laboral, se basaba en pues buscar motivos, pretextos quizás, para pues, despedir, ¿no? Sacar a los maestros, cuando justamente necesitamos es cada vez más maestros. Y aquí es una muestra clara. ¿Se va a contratar también, ampliar la planta? Bueno, la primera apuesta del proyecto educativo es apostarle a la capacitación y no, como antes, al despido, ¿no? Claro. Entonces, estamos haciendo todo un trabajo. Se eliminó lo de la evaluación punitiva, Eso que era quedó de las totalmente exigencias fuera, más importantes. ¿no? La reforma educativa anterior quedó abrogada. Y si tú platicas con maestras y maestros, te vas a dar cuenta que el ambiente escolar mejoró de una manera muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que se sienten que ya la autoridad educativa, en vez de perseguirlos, claro, los apoya. Y este es un cambio muy importante, ¿no? O sea, el ánimo en que llegan a dar clases es otro. Yo nunca entendí cómo puedes tú hostigar a quien está frente a grupo y decirle, yo quiero elevar la calidad educativa, pero al mismo tiempo te voy a estar hostigando. Los maestros vivían verdaderamente preocupados de que habían mezclado lo educativo con lo laboral, y eso afortunadamente ya se solucionó. Algunas voces dicen que con esto cediste a las exigencias del magisterio más radical, que querían, supuestamente, que no es cierto, los conozco bien, no evaluarse, simplemente acabar con la evaluación, ¿no? Dicen, ahora ya pues, van a ser unos flojos y no se van a evaluar. Pero entiendo que no, al contrario, se va a seguir evaluando para la mejora en lugar del despido. Sí, qué bueno, John, que lo preguntas, porque yo me atrevo a decir que se decía, porque cualquier persona que lee la Constitución o las leyes secundarias se da cuenta que sí hay evaluación, se da cuenta que no se cedió en lo más mínimo la rectoría del Estado en materia educativa. Y lo que sí salió, es lo que yo llamo el huachicol educativo, es que lejos de haber tenido todo un sistema de evaluación en el cual solamente entraban a trabajar quienes estaban idóneos de acuerdo a las evaluaciones, en muchísimos estados, fuera de la nómina oficial, claro, había un recurso para contratar decenas de miles de maestros por honorarios. Por fuera de la norma. Por fuera de la norma. Entonces, por un lado se presentaba como que solo entraba quien se evaluaba, pero por otro lado, para que no hubiera conflictos políticos, se les daba por abajo esto, ¿no? Ahora, sobre la mesa, tenemos le llamamos una caja transparente, en donde metemos vacancia, en donde metemos requisitos para obtener una plaza, y cada maestro que así lo desee se mete a una plataforma voluntariamente en lo individual y compite por esa plaza. Y la autoridad educativa es la que lleva este proceso de evaluación. Al final de la evaluación, los resultados se le dan a conocer en una reunión pública, obviamente a los estados y a los sindicatos. O sea, dices que se utilizaba el recurso etiquetado para la educación para fines políticos, ¿no? Se utilizaba para alimentar, ¿no? Contratar personas que igual no necesariamente trabajaban como maestros, ¿no? O sea, a este para que ingresaran al servicio educativo, así es. Sí. Pero para fines políticos también se usó recurso. Por ejemplo, en 2017 había 2,000 millones de pesos para capacitación en el presupuesto de egresos de la Federación, y todo eso se usó para publicidad y propaganda, y sacrificaron la capacitación. Entonces, realmente lo que estamos ahora haciendo es ponernos en una caja transparente, como te digo, para que todo se lleve sobre la mesa, y las negociaciones con los sindicatos así son. Hoy el sistema que nos lleva a que una persona ingrese al magisterio es mucho más transparente que antes. La evaluación es mucho más pertinente porque le llamamos evaluación diagnóstica, no es una evaluación punitiva. Y todo esto es por lo que los maestros y las maestras están mucho más motivadas, y además creamos un escalafón horizontal, de manera
que puedas tú progresar salarialmente sin dejar de ser maestro. Lo que antes pasaba es que si querías progresar, pues tenías que ser director, y hay muchas personas que son buenos maestros, no necesariamente buenos directores. Claro. Hace unos años, creo que fue en el sexenio de Felipe Calderón, el Besteiro Gordillo, dirigente en ese momento todavía del CENTE, proponía acabar con las normales para reemplazarlas con escuelas de turismo. Y decía que ya no hacía falta profesionalizar los maestros, además eran nidos de grillos para ella. Mejor los desaparecemos y los convertimos en escuela de turismo, que ese es donde realmente está el futuro. Con esta reforma se rescata y se defiende a la figura de las normales, que también con Peña Nieto se quiso marginar. Cuéntame un poco de ese proyecto que tienes para esas escuelas tan importantes. Bueno, las normales, para quien no lo sepa, es donde estudian quienes quieren ser maestros. Entonces, obviamente necesitas normales en donde los estudiantes aprendan, ¿no? Donde estés tú apoyando la formación de quien en el futuro va a ser maestra o maestro. Y es por ello que no solo en la ley estamos fortaleciendo a las normales, sino que creamos, y lo presentamos en la Cámara de Diputados, una estrategia nacional de educación normal, precisamente para darle todo el peso que merece. Sí, porque alguna imagen, a veces la gente piensa que ser maestro cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero en realidad es como ser médico, es como ser abogado, Sin duda. Una profesión con su esencia, su historia, sí, su profesionalización, ¿no? Alguien que sabe mucho cree que es fácil transmitir su conocimiento, o sea, enseñar. Y enseñar tiene todo una ciencia, ¿no? Enseñar tiene toda una metodología. Y luego cuando estás frente a grupo, y en el grupo hay 25, 30 niñas y niños, también tienes que saber cómo acompañarlos, porque dentro del grupo vas a encontrar niñas y niños muy inteligentes, muy inquietos, que van a progresar muy rápido, otros que van a estar en el promedio y otros que se van a rezagar, y tú tienes que atender a todo el grupo. Entonces, es una profesión muy importante, y yo me atrevo a decir que las maestras y los maestros de México, por vocación, son un grupo realmente bueno de profesionistas. Desafortunadamente, parte del paquete de la reforma educativa que ya se abrogó era una campaña en contra del magisterio. Pero si tú ves, por ejemplo, alrededor del 40% de las maestras y los maestros tienen posgrado. Todos tienen licenciatura. O sea, estás hablando realmente de un gremio muy preparado, y es de los gremios que más están estudiando permanentemente. Hay que sentirnos orgullosos de nuestras maestras y maestros, sin duda. Por supuesto, aquí desde la UNAM lo tenemos clarísimo. Y otro elemento de ese desprestigio en contra, de campaña de desprestigio en contra de los maestros, tenía un enfoque en particular en contra de los maestros del sur. Los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero. Bueno, Michoacán ya es más al norte, pero de Guerrero, los que tienen una tradición más crítica, más participativa, muchas veces vinculado con las comunidades indígenas. ¿Tienes alguna cosa pensada especialmente para esos sectores donde hay comunidades con mayor rezago y maestros muchas veces más comprometidos con sus comunidades? Sí, que ese tema es bien importante para México, y yo creo que es uno de los temas centrales de la Cuarta Transformación. Muchas personas, porque siempre han vivido en una ciudad, siempre han vivido en un ambiente, no conocen la enorme diversidad que tiene nuestro país. Te pongo un ejemplo: Oaxaca. En Oaxaca el 90% de la propiedad es comunal. Así es. ¿No? Entonces, pues son pueblos indígenas que llevan desde siempre toda una tradición de vida, de organización, que no tiene nada que ver con el resto del país. Entonces tú no puedes llegar y hacer que la educación sea idéntica, homogénea, como era antes, para todos los Méxicos. Tienes que tener una política diferenciada. Tienes que atender esas diferencias que tiene
nuestro país y verlo como una riqueza, no verlo como un problema. Sí, tienen muchas tradiciones de escuelas bilingües, de... Por ejemplo, la conservación de la naturaleza. Tú vas a la Sierra de Guadalupe, es un bosque espectacular que está cuidado por las comunidades indígenas, ¿no? Entonces tienes muchas cosas que aprender, pero si tú llegas a imponer un método único, una enseñanza única, saberes únicos, pues obviamente causas de parte de ellos una reacción diciendo, oye, espérame, pero yo no pienso exactamente igual. A ver, no te explicas el tequio, ¿no? El tequio es cuando todo el pueblo sale a hacer una obra común y le meten sábados y domingos y horas de trabajo para todos. La mayordomía, de repente le dicen a alguien, tú vas a cuidar los santos de la iglesia para que no se los roben, y le piden que esté 2 años ahí sin sueldo. Así es. Y lo hacen y de muy buenas ganas, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que ver como la gran riqueza de México, porque nos gusta la pintura oaxaqueña, nos gusta la comida oaxaqueña. Tenemos que saber de dónde viene todo eso, y viene de una cultura que enriquece a todo el país. Entonces, algo muy importante es que la educación, y así está ya en la Constitución, va a tener una base nacional. Todos somos mexicanos, todos tenemos, digamos, valores comunes, pero también va a tener una parte regional que diga, de entre los mexicanos hay quienes piensan de esta manera. La vida de un chiapaneco y de alguien que vive en la frontera norte no tiene mucho en común. Entonces, hay un enfoque regional, y también le vamos a dar la oportunidad a maestras y maestros de hacer propuestas locales. Excelente. Si quieres, me permites un momentito, vamos a ir a un breve corte y regresamos ahorita con Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Aquí seguimos con el secretario de Educación Pública. Esteban, si te puedo tutear. Claro que sí, John, estás por favor, en tu casa. Con todo gusto. Cuéntame un poquito de tu propia trayectoria, porque pues tú trabajaste en otro gobierno, un gobierno de Zedillo, ¿no? Fuiste secretario de Desarrollo Social y de Gobierno, ahí con Zedillo. En 2006 ya estabas en el equipo de Andrés Manuel, no, ¿verdad? Hasta después te convenció de alguna forma esta idea de la Cuarta Transformación, López Obrador. ¿Cómo y por qué viste necesario apoyar este proyecto? Bueno, yo lo traté a él precisamente como secretario de Gobernación, y se estableció una relación de mucha confianza, porque aunque los puntos de vista no eran idénticos, siempre se habló con la verdad. Entonces creo que eso fincó un respeto mutuo que se conservó a lo largo del tiempo. Después yo entré al sector social, estuve trabajando muchos proyectos sociales, y regularmente, no frecuentemente, pero sí regularmente, nos encontrábamos, hablábamos. Él me había invitado un par de veces antes a algún proyecto político, y yo pues estaba muy comprometido con mis causas, ¿no? Y además, como tenía mucha gente que dependía de esos proyectos, no quería en ningún momento dejarlo. Cuando él me invita, esto fue a finales del 16, principios del 17, a sumarme a un grupo de trabajo que iba a ser el plan de gobierno. Todavía ni siquiera había precampaña, era... Sí, un grupo de planteamientos, de plataforma. ¿no? Sí, de plataforma, digamos, de sectorial, de planes y programas de trabajo. Yo sí estaba muy preocupado por el rumbo que estaba tomando el país, por la corrupción galopante, por la falta de amor por México, en el sentido de luchar realmente por tener un país que tuviera su propia identidad. Y se me hizo pertinente en ese momento apoyarlo a hacer lo del plan y programa. Después ya me invitó al gabinete, antes incluso de la elección, y con todo gusto acepté para contribuir a un cambio que el país merece, y que creo que es muy obvio que sus beneficios están a la vista, ¿no? O sea, somos de los pocos países, John, en donde hay un pueblo que está
digamos que apoyando a un gobierno. Claro. ¿No? El 65% en todas las encuestas está apoyando al gobierno. Eso es un número inédito. Cuando un gobernante en cualquier parte del mundo ve que rebasa los 45, se siente muy apoyado, ¿no? Entonces eso es... En el mundo es el número 2 o 3 del mundo de presidentes que tiene más respaldo. Que tiene más respaldo, ¿no? Entonces eso tiene un valor enorme, ¿no? Claro. Que deberíamos todos de ver. Y por otra parte, pues tú ves que en todo el mundo también hay muchísimos problemas. Pues ves a Bolivia, ves a Chile, ves a Hong Kong, ves donde veas. Hay muchos problemas de ese divorcio, claro, entre el gobierno y la gente, y aquí afortunadamente pues se está caminando cada vez más por lograr un consenso general, ¿no? Sí, tenemos condiciones para construir, imagínate, bueno, sí, si hubiera pasado algo diferente en 18, yo creo que sí estaríamos como Chile, ¿no? O sea, con muchas protestas. En otras circunstancias, así es. Sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, aunque también hay conflictos, protestas también en México. Eso siempre va a haber. Y, ¿no? Y en el tema de educación superior, pues también hay varios fuegos por ahí, ¿no? Cuéntame sobre el tema de las universidades, primero las de fuera de la Ciudad de México, porque eso es uno de los temas que desde el primer día, ¿no?, exigían a ti y al presidente que se resolviera, ¿no? Una docena de universidades de fuera, quizás 7, 8, mayor crisis de otros, Oaxaca, Michoacán, tú me dirás, que estaban en un quiebre financiero, de facto. ¿Qué ha hecho el nuevo gobierno, la Secretaría de Educación Pública, para trabajar con ellos, para sanear y avanzar? Bueno, ese es otro de los temas que heredamos, que son muy conflictivos, ¿no? Es un tema en donde el gobierno federal apoyaba a las universidades que quería, ¿no? Me imagino que de acuerdo a cómo se hayan portado. Al final del año, con mucho... También es uso político siempre. Es el uso político del presupuesto, ¿no? Al final del año y se llegó a un déficit de 18,000 millones de pesos entre 9 universidades. Al final de 18, cuando te lo entregaron. Así es. Entonces, pues todas estas universidades estaban acostumbradas a que podían incurrir en un gasto superfluo, en negociaciones laborales excesivas, en, digamos, una falta de disciplina sobre sus finanzas, que al fin y al cabo, al final del año, el déficit se los iba a cubrir el gobierno federal. Y lo grave es que esto empezó con 2,500, 4,000, 6,000, 8,000, hasta llegar a 18,000 millones. Y si no lo hubiéramos detenido, pues ahorita estaríamos en los 22,000. Afortunadamente esto ya bajó de una manera importante, estamos en alrededor de 13,000 y cada año vamos a ir bajando para que las universidades tengan un presupuesto equilibrado. ¿Qué es lo que les estamos diciendo? Les estamos diciendo, obviamente te apoyamos, pero tienes que darnos muestra de que haces las cosas con responsabilidad, ¿no? Entonces, punto número 1, todo el gasto de los ejecutivos, de los funcionarios, de los servidores de la universidad lo tienes que revisar porque son gastos excesivos. Claro, gana más que el presidente en muchos casos. En muchos casos, ¿no? Y muchas prestaciones y muchos suburbans y mucho exceso. Segundo, tienes que sentarte a negociar las condiciones laborales de una manera en que se puedan pagar, pero si tú prometes algo porque te quedan 2 años como rector y sabes que eso va a tronar a la universidad dentro de 10 años y no te importa, pues es una irresponsabilidad. Tú tienes que velar por la sustentabilidad de la universidad. En tercer lugar, tienes que generar recursos propios. Tú como universidad tienes capacidad de vincularte con el sector productivo alrededor de tu universidad y hacer investigación y desarrollos y trabajar para obtener recursos. Entonces, digamos que la combinación de todo esto te lleva a un saneamiento de la universidad y entonces conforme veamos que estás mejorando, pues nosotros te vamos a seguir apoyando. Afortunadamente todas las universidades han entendido que esto debe de ser así
y gradualmente vamos resolviendo el problema, que quedará totalmente resuelto antes de que termine este gobierno. Hay un compromiso entonces con apoyar a los investigadores, a las universidades, porque de repente se genera una... Yo mismo lo he recibido en mi WhatsApp, estas cosas. De repente la SEP va a acabar con cualquier estímulo, incluso a la productividad de los investigadores, ¿no? Llamándolo privilegios. Hay mucho... los programas de estímulos para investigadores y maestros en cumplimiento de su labor no están en riesgo, ¿verdad? El Sistema Nacional de Investigadores lo lleva con CONACYT, claro, ¿no? Entonces no quisiera yo opinar sobre eso. No, pero de cada universidad también tiene su sistema. El presupuesto de las universidades, que es una mezcla Estado-Federación, eso lo tenemos totalmente garantizado, pero no es, digamos, que algo que no tenga contraparte. Lo que estamos pidiendo es simple y llanamente usar ese recurso con responsabilidad. Para la investigación, para la docencia, no para los derroches. Y para que no comprometan a la universidad con gastos que después no se puedan sufragar. Sí, de hecho aquí en la UNAM el presupuesto se ha mantenido pues, estable con sus aumentos. El presidente prometió cuando menos el presupuesto del 18 más la inflación. O sea, ese es el piso. Ahora, hay ciertos proyectos que requieren de un presupuesto adicional y eso se negocian aparte del presupuesto de operación, digamos, de las universidades. Por otra parte, el presidente también ha estado muy preocupado del rechazo de jóvenes que quieren estudiar y también se ha trabajado mucho en esto. De hecho, la cifra es como más o menos 200,000 jóvenes al año quieren entrar y no encuentran lugar. El año pasado logramos que de esos 200,000, 50,000 encontraran lugar. O sea, bajó de manera muy significativa y lo vamos a seguir bajando y en alrededor de 3, 4 años el rechazo será cero. También con una la creación de la red de universidades Benito Juárez. Pues con todo. Hay la creación de nuevas universidades. Hay un tema muy importante que es, de nuevo, analizar todo lo que tiene una universidad en términos de infraestructura, de planes y programas, de maestros, y reordenarlo de tal forma que puedas aumentar la matrícula sin gastar un peso. Esto ya lo vimos en el Politécnico y lo vimos en la BOAP, la Universidad de Puebla, y en los dos casos, con un algoritmo especial que se aplicó para este análisis, se logró aumentar la matrícula en 10 y en 11% respectivamente, sin necesidad de inversión. Entonces, si hiciéramos en todas las universidades, tenemos capacidad para admitir a los que quieran entrar a estudiar. No, y es un proyecto también parece muy importante el de la Benito Juárez. ¿Cuántos son? 100 universidades. 100 universidades. El proyecto original eran 100, ya se rebasó. Ya son más. Sí, porque ha habido mucha demanda. Como estas universidades, que en realidad es un sistema universitario, porque las podríamos llamar escuelas. Claro, es una gran universidad. Porque cada universidad tiene una carrera. Nada más termino. Estas se ubican en lugares en donde nunca soñaron tener una universidad. Eso es importante. Entonces, en estas zonas ha habido mucha demanda para tenerlas. Hablando de ese mismo tema, antes de que terminemos este bloque, quiero preguntarte por el programa de la Escuela es Nuestra, que anunciaste hace unos días, que también tiene que ver con eso, invertir en las zonas más marginadas para fortalecer la infraestructura escolar. Bueno, las escuelas en México, desafortunadamente, están muy mal y volvemos al tema de la desigualdad. Mientras más alejadas, más marginadas, más pobres las localidades, así están las escuelas. Entonces hay escuelas realmente hechas de varas y de guano y palma, ¿no? Entonces se está haciendo una inversión muy importante. Este año va a ser de 22,000 millones de pesos para ir mejorando las escuelas gradualmente conforme la comunidad escolar lo decida. Y hay un elemento participativo importante, las mismas comunidades, los padres de familia deciden en dónde va la inversión. Así es, se hace un comité entre él o la directora, las maestras y los maestros, las madres y los padres de familia y los alumnos de cuarto año de primaria para arriba. Esa asamblea
crea un comité de 6 personas y ese comité es el que opera el programa, pero siempre le informa a la asamblea. Entonces les da un recurso que lo pueden usar para las necesidades básicas de la escuela. Hay escuelas que ya construyeron baños, hay escuelas que construyeron un aula, hay escuelas que compraron equipamiento, ¿no? En fin, cada escuela decide qué hacer, barda perimetral, es una decisión de ellos, y como es anual, ellos van a poder programar qué es lo que quieren hacer a lo largo del tiempo. Pero antes no recibían un centavo. Bueno, pedían cooperaciones de los padres, ¿no? Sí, claro, O sea, bueno. Era una privatización de facto. Era la forma. Los padres tenían que colaborar con la pintura, etcétera. Era una privatización de facto que ahora ya está entrando el Estado a encargarse de esas responsabilidades. Y es un programa muy bonito porque realmente se apropian de la escuela, ¿no? O sea, la participación de padres y madres de familia siempre ha sido un tema que la sociedad quiere en la escuela, ¿no? Pero no había materia. Ahorita ya están participando de una manera directa con una responsabilidad. Muy bien, Esteban, pues se nos acabó este bloque. Si nos aceptas la invitación, hay unos alumnos de la UNAM que quisieran dialogar contigo con mucho gusto, desde una claro perspectiva sí. más juvenil. Con luego todo gusto. Perdemos de foco esa perspectiva tan importante. Claro que sí. Entonces, no se vayan, ahorita regresamos aquí con el secretario de Educación Pública, aquí en TV UNAM. Hola amigos, ¿cómo están? Sé que el Día del Amor y la Amistad ya pasó, pero nunca es tarde para salir con esa chica o chico especial o simplemente pasar un buen rato con tus amigos. Puedes hacerlo en un paseo súper romántico en bicicleta. Será un recorrido nocturno en las partes más emblemáticas de la Ciudad de México. Inicia en Reforma, después va por el bosque de Chapultepec, pasa también por la Glorieta de Palma y el Ángel de la Independencia, hasta llegar al centro histórico. La rodada nocturna bajo las estrellas a lo largo de Reforma será el plan perfecto para abrir el apetito antes de una cena romántica o puede ser para cerrar con broche de oro. La cita es el sábado 22 de febrero a las 7 de la noche. Te recomendamos llevar tu propia bicicleta, pero si no tienes o no te acomoda llevarla hasta allá, el Instituto de la Juventud te puede prestar una. Solo necesitas llevar tu credencial de lector, en un horario de 7 de la noche a 9:45. Si tienes alguna duda, entra a la página cemovi.cdmx.gov.mx. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y vernos aquí la próxima semana en Diálogos por la Democracia. ¡Excelente domingo! Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva, como cura de nueva raza. Esa fue la nueva escuela Está muy bonita. de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y pues de mucha esperanza, como la escuela, como casa, como lugar de formación de las nuevas generaciones. Pues aquí estamos con la nueva generación que nos viene aquí a hacer algunas preguntas. Empezamos con Maidali, por favor. Okay. Mi nombre es Maidali Luencas, soy Mucho estudiante gusto, Maidali. de 8º semestre de la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y mi pregunta es, como universitarios, ¿qué oportunidad tenemos de acceder a laborar en escuelas de educación básica al no haber sido formados en escuelas normales? Bueno, la ley lo que dice es que va a tener prioridad las escuelas normales para acceder a las vacantes dentro del sistema educativo. Entonces, ahí hay una prioridad. Pero estamos nosotros manejando un tema que nos importa mucho, que es el servicio social, en donde los estudiantes puedan trabajar con niños con rezago educativo para ayudarlos a mejorar, porque un maestro cuando tiene 30 alumnos no sabe a quién atender de manera prioritaria, sea a los que están rezagados, a los que están mejor o al promedio, ¿no? Entonces queremos que ese rezago nos lo ayuden personas que están terminando su carrera
Y obviamente eso va a ser después de un curso de pedagogía para que puedan hacerlo. Y podría ser el inicio, pues, de su incorporación posterior a la escuela. Sí hay una ruta, entonces se puede. Bueno, no se hay puede si estudiantes estudias, normales. si estudias pedagogía. Sí, ¿no? claro. Diego. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Diego Hurtado, estudiante de 8º semestre en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estaba hablando más bien usted hace un rato sobre la evaluación a los profesores y mi pregunta, para ser preciso, es ¿cómo escapar de un modelo gerencial neoliberal de educación pública mientras se mantienen las evaluaciones a los profesores? Bueno, las evaluaciones no es un concepto que hayan nacido con el neoliberalismo. Las evaluaciones vienen desde que se inició la pedagogía. Lo que es más, una maestra en Sonora me decía, ¿cómo no que vamos a querer ser evaluados si nosotros somos evaluadores? Cada examen que pone un maestro es una evaluación. Entonces, podemos quitar la palabra evaluación para que si nos hace ruido, pero aquí lo importante es conocer cómo está un maestro para ver qué áreas de oportunidad hay para que se capacite mejor. Entonces, el enfoque es totalmente distinto. Es una evaluación diagnóstica. Lo que queremos es que un maestro se enfrente al espejo y que en las áreas de oportunidad que tenga, ahí se capacite, porque el conocimiento no para. Entonces un maestro, y así lo hacen, los maestros todo el tiempo están estudiando. Entonces, para que lo que estudien realmente les sirva a las niñas y a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, hay que focalizar un poco la capacitación, y lo que nos ayuda a que esa capacitación caiga en el aula es precisamente que los maestros y las maestras pues tengan esta evaluación diagnóstica. Muy bien, seguimos con Diana. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Zamudio, soy estudiante de 8º semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y mi pregunta va relacionada al tema de seguridad. Después de lo que ocurrió en Torreón y de implementar el operativo Mochila Segura, ¿qué otras condiciones planea implementar en la SEP para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, tenemos, por decirlo así, una vía que tiene 2 rieles. Un riel es coyuntural, como es Mochila Segura, y el otro riel es cultural, que es realmente generar las condiciones para tener una sociedad armónica en donde se vaya desterrando la violencia. En el caso coyuntural, estamos recomendando varias medidas para que en las escuelas haya mayor seguridad y sobre todo para que tengamos prevención de ciertos temas. La mochila, por ejemplo, no queremos que la revisen los maestros, sino los propios padres de familia, que haya un comité de padres de familia que se pongan de acuerdo regularmente en hacerlo, pero también que la escuela empiece a tener una relación permanente con las autoridades locales para que haya círculos de seguridad alrededor de la escuela también. Usted ha estado presente en 2 reformas educativas que han sido de vital importancia para este país, la de 1992 y la pasada del gobierno de Andrés Manuel. La pregunta es, históricamente, ¿hasta qué nivel se va a llevar la laicidad en la educación? No solamente la educación pública, la educación en general. La laicidad es un requisito realmente para tener una educación libre. Porque si tú le metes religión o le metes ideología o le metes contenidos a la educación que sean sexenales, pues obviamente pues un niño que se tarda de niño a joven, más o menos 23 años en concluir sus estudios, pues va a recibir muchísimas informaciones y muchas veces cruzadas. Entonces la laicidad es algo que no se puede mover de la educación, precisamente para que cada quien tenga la libertad de pensar como quiera y guste, y para que haya esa libertad de expresión, de pensamiento, de comunicación en el país. La libertad cuesta mucho obtenerla y se puede perder muy fácil, de manera que hay que defenderla siempre. Muy bien. ¿Lista, Maydali? Sí, vamos. ¿Qué le garantiza a la sociedad que esta reforma no es una puerta abierta a la privatización educativa? Pues en realidad no hay ningún elemento que te haga pensar que
se esté privatizando. Al contrario, creo que queda más que nunca firme en la Constitución la rectoría del Estado en materia educativa. Y una cosa en la que ha insistido mucho el presidente es que la educación es un derecho, no es un servicio. Entonces no es de que prestes un servicio y que quien lo pueda pagar lo pague y quien no se eduque, sino que es un derecho exigible por toda la población. Aquí lo que hay que hacer es tratar de ir emparejando las cosas para que la educación que se da, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es donde están los más altos índices de educación del país, pues se dé en todo el territorio y sobre todo en las partes más marginadas, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo de equidad. Sí, incluso se está ampliando a nivel universitario. Antes no se garantizaba ese derecho y ahora ya es el paso. Ya tiene ¿no? sembradas en universidades en todo sí. el territorio, exactamente. Diana. Ok, mi última pregunta va relacionada bajo este contexto social y cultural en el que estamos. Si la SEP planea implementar materias o talleres de equidad de género en las escuelas primarias, no solamente a los alumnos, sino también a maestros y maestras. Sin duda. Al hablar de lograr equidad, tenemos que pensar en la equidad de género, sin duda, tenemos que pensar en los pueblos indígenas, tenemos que pensar en todos aquellos que tienen limitantes para acceder a la educación especial. Por eso en la Constitución pusimos que la educación era inclusiva, es una educación que incluye a toda la sociedad. Tú mencionas que esta educación debe de darse a los estudiantes y también a las maestras y a los maestros, tienes toda la razón. La vamos a dar en las normales, o sea, desde que se formen maestras y maestros deben ya de tener ese ADN de equidad de género, pero también la vamos a dar a los servidores públicos de las secretarías de educación, tanto federal como estatales. Vamos a empezar por la Subsecretaría de Educación Superior y vamos a empezar a extender un curso obligatorio para todos los funcionarios de equidad de género. Muy bien, pues tenemos unos 30 segundos todavía para un último mensaje a esta gran comunidad universitaria que aquí te... Bueno, el esfuerzo que estamos haciendo de todo lo que aquí hemos platicado es que los niños aprendan, que aprendan mejor, que aprendan no solo asignaturas, sino también valores, las dos cosas, no es una u otra, son las dos cosas en una educación integral. Pero todo el esfuerzo educativo, y así está en la Constitución, se está centrando en las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, y en su aprendizaje. Sí. Todo lo demás, pues es para fortalecer el aprendizaje que debemos de dotarle a todos ellos. Y la importancia de la UNAM en todo este esquema educativo, bueno, la UNAM es crucial, me imagino. La UNAM sin duda no es el alma mater, es la universidad más importante del país, reconocida internacionalmente, y un orgullo para todos los que estudiamos aquí. Así es, pues muchísimas gracias, John, estimado Esteban, por estar aquí con nosotros. Y gracias por estar con ustedes, estudiantes, y amable público, por acompañarnos una vez más aquí en Diálogo por la Democracia. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM. Estos que continúan